domingo 27 de julio de 2014. Estamos hablando sobre la serie, ya volvemos a la serie de Gálatas, ¿verdad? Ya este es el séptimo mensaje. Y hoy, como les decía a los hermanos del culto unido, espero que me sigan amando después de la predicación, porque es una palabra que confronta. Le decía yo ayer a Gallardo, a mí si no hay carne no voy. Si no hay, pues sí, digo, carne hay, pero quemada, porque la palabra la quema con la palabra. A mí no me gusta. La serie es la carta a los Gálatas. Y el tema del día de hoy, que vamos a estar estudiando, vamos a hablar de la hipocresía religiosa. Hemos ido viendo a través de las escrituras de esta misma epístola, como Pablo hacía referencia a que no hay otro evangelio, ¿verdad? Aunque un ángel del cielo bajara y se dijera algún tipo de cosa diferente a la que les hemos enseñado, inclusive, decía Pablo, nosotros mismos, sea maldito, sea anatema. Palabras que son duras, pero son ciertas. Y hoy que miraba el discipulado que estaban compartiendo una experiencia de Pablo, vemos que el mismo Pablo tuvo mucho cuidado con las revelaciones que Dios le mostró. Ahora, ¿cómo se llama? Hipocresía. La hipocresía religiosa. Y vamos a basar nuestro estudio de hoy en Gálatas del capítulo 2, estamos en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Gálatas 2, 11 al 14, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amado Dios, te pedimos en esta mañana que seas tú, oh Dios, trayendo revelación a través de tu escritura a nuestras vidas, que podamos hablar tu palabra, Señor, en el contexto histórico, trazando la palabra de verdad lo más apegado a tu escritura. Danos entendimiento y fluye con libertad en nuestras mentes para que entendamos el mensaje del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, hermanos, me gustaría que pusiéramos un poco de reojo en el contexto. Si usted tiene su Biblia a mano, usted puede ver unos versículos atrás que Pablo había subido, dice, a Jerusalén, ¿verdad? La segunda vez, dice que fue con Tito. Dice que Tito no fue obligado a circuncidarse. Había un problema en el tiempo, en el contexto histórico, en el cual Pablo era atacado, lo que predicaba Pablo, el evangelio de Pablo, era atacado por los judaizantes, que eran judíos, que arrastraban las costumbres de la ley rabínica o los judíos, y querían imponerle a las personas, a los gentiles, que también practicaran ciertas cosas. Habíamos hablado que según Hechos de 15:1, ellos decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos, ¿verdad? Entonces le añadían a la gracia, no era suficiente, había que también tener obras, ¿verdad? Obras en ese caso eran la ley de los judíos. Pero
Dice que la Biblia, cuando estuvimos hablando, el último mensaje fue el compañerismo bíblico. ¿Se acuerdan? Dice que cuando él subió a Jerusalén, se reunió en privado con Pedro y los demás apóstoles, y estos en señal de aprobación le dieron la mano en señal de hermandad, de compañerismo. ¿Ah? Pero sucede algo años después o tiempo después. Dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, eso es como allá en Jerusalén, sí, somos los mismos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Qué se supone que comía Pedro con los gentiles? No. Comida que los judíos consideraban comida inmunda, como puerco, por ejemplo, o el conejo, creo que también, ¿no? Es que todo animal de pezuña hendida, ¿verdad? Entonces, los gentiles no tenían problema con eso, y de hecho que en el concilio, en Hechos 15, se les enseñó que no tenían problema con eso, que era una ley exclusiva para el judío, para el israelita. Pero dice la escritura que Pedro se reunía y comía y compartía con todos ellos. Pero cuando vinieron algunos de Jerusalén, ya él tuvo miedo, ¿verdad? Y dice que él no solo eso, como al tener miedo, dice que también otros cayeron en su simulación. Y vamos a desglosar todo esto, hermanos, porque primero me gustaría dejar claro algo. Primer punto, que la hipocresía religiosa es algo en que pueden caer aún los más fieles. La hipocresía religiosa es algo en lo que pueden caer aún los más fieles. Nadie negaría que Pedro era un hombre comprometido con el Evangelio, ¿verdad? Pedro, un hombre que era pescador, un hombre sencillo, él dice que se para frente a 3,000 personas y les testifica de Jesús. Dice que se convirtieron estas personas, ¿se acuerdan? Después de Pentecostés. La hipocresía religiosa es algo en lo que pueden caer aún los más fieles. La tradición cuenta que Pedro murió ¿cómo? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, pero boca abajo, dice la tradición. ¿Por qué? Porque no se sentía digno de morir como Jesús. Y es algo muy bello pensar en que Pedro ciertamente fue un mártir, como la mayoría de los apóstoles. Todos murieron tristemente, ¿verdad? Murieron feos, pero eran personas comprometidas. Pedro era una persona comprometida con el mensaje. Sin embargo, como pasa en muchas ocasiones, los descuidos en nuestra vida espiritual pueden causar lugar a que el pecado haga nido. Pedro era un hombre de grandes virtudes, su determinación, su fe, después de Pentecostés, pero también tenía una sencillez y su firmeza. Pero la Biblia muestra que también reflejó defectos. Y en su carácter, aunque tenía virtudes, tenía defectos. Y gloria a Dios, porque todos somos iguales. Aquí no hay alguien que diga yo soy el hombre perfecto. Como dijo una mujer una vez en una reunión, dice, ella iba para un retiro de mujeres y dijo ella, yo me creía, dice, la mujer virtuosa, la mujer perfecta. Y volvió, digo yo, bueno, qué bueno que ella cuenta que no lo era, pero volvió creyendo que lo era porque siguió siendo la misma. Digo yo, no sirve de nada hablar si no vas a hacer. Dice Romanos 15:4. A mí me gusta porque la palabra de Dios, a diferencia de muchos otros libros que se dicen entre comillas sagrados, la Biblia no omite los aspectos oscuros de sus protagonistas. Podemos leer en la historia cómo David fornicó con Betsabé, ¿verdad? Podemos ver cómo Abraham
incitó prácticamente para que su esposa, pues, para modo de hallar favor, que le ofreció a un gobernante, ¿verdad? Y era el padre de la fe, dirá usted. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que estos hombres fueran así? Pero sí, la Biblia dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia no omite lo feo para que usted se dé cuenta que seguían siendo humanos. Oh, qué unción la de Elías, dirá alguno. Qué manera de orar para que lloviera fuego. Sí, pero la Biblia habla del mismo Elías, que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué pasó después de eso? Elías le dio una depresión y se fue a esconder. Había matado a 700 sacerdotes entre los de Baal y Acera, y al final se había atemorizado por una mujer. Mujeres son cosas serias. La Biblia registra que son cosas serias. No he visto un hombre que me haga llorar, dijo alguien por ahí, pero las mujeres que tengo me han sacado las de cocodrilo. Gálatas 2:11 dice, encontramos que Pablo confrontó a Pedro porque tenía una posición intermedia. Dice que le resistía a Pedro porque era de condenar. Y es que, hermanos, en esto de leer el Evangelio no hay términos medios. ¿Se es o no se es? Cristo decía, los que no están conmigo desparraman, están contra nosotros. Ahora, esta palabra resistir viene de una palabra griega que dice antistemi. Antistemi. Y su significado es enfrentarse, oponerse o resistir. ¿Cómo es la palabra aquí? Antistemi. Pablo tenía claro algo, y usted y yo tenemos que tenerlo igual. Antistemi significa confrontar, enfrentarse, oponerse o resistir. Pablo tenía claro algo. En el Evangelio no hay posturas grises, ¿verdad? O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. ¿Me conviene o no me conviene? No hay puntos medios. Hoy por hoy es impresionante cómo la iglesia, entre comillas, iglesia, acepta ciertas posturas que dentro del orden bíblico no tienen sustento. Hace unos días leí una nota de que en una iglesia bautista en Estados Unidos tenían un pastor transvesti. Él es hombre, se viste como mujer y él predica con ropa de mujer. No le dicen pastor, le dicen pastora. Y los bautistas son una de las denominaciones, digamos, más conservadoras, pero han ido cediendo a las presiones del mundo. Se han vuelto, por lo menos en ese lugar, unos hipócritas. Ahora, esta hipocresía religiosa, dice Pablo le resistió cara a cara. No fue a Jerusalén a decirle, oigan, vengan, miren lo que está haciendo Pedro. No, le resistió cara a cara. Fue directo, y como dice el hermano Miguel Ángel, se la soltó. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? No juzguéis. No juzguéis para que no sean juzgados. Pero en la aplicación es errada, porque la misma Biblia dice, juzgad no según las apariencias, palabras de Jesús, sino que juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Entonces, con fundamentos. Ahora, Pablo no llegó a decirle, ¿qué pasa, Pedro? No llegó con argumentos humanos. Yo imagino que le han dicho, Pedro, el evangelio que predicamos es el mismo, solo que lo que aplica para ustedes en cuestiones de la circuncisión no aplica para el judío.
Hoy por hoy usted mira todavía que hay cuestiones que le suman a la gracia. Por ejemplo, dice usted puede ver denominaciones que le dicen que no puede comer puerco. ¿Verdad? Y entonces le dicen que si usted no come puerco, Se va al infierno. puede ir al infierno. Unos todavía son más usados, dijeron que si usted no guarda el sábado va al infierno. Es que mire, hermano, usted debe diezmar porque la Biblia dice que dando es como recibir. La Biblia dice que hay que dar para recibir. ¿Verdad? Pero su diezmo puede ser. Entonces yo le digo a la gente, si usted diera un 15%, Sería más. sería pecado también entonces. Porque la ley dice Y la de la 10ª parte y nosotros damos bajo la gracia. Entonces si alguien daba más del 10%, entonces daba más también. Solamente para una anotación. Ahora, dice la Biblia que Jesús vino al mundo, por supuesto, a revelarnos, a redimirnos, a lograrnos a Dios, a redimirnos de nuestros pecados. Y Pablo era el mismo mensaje que predicaba, le hablaba a la gente, oye, tienes que aceptar al Señor, tienes que volverte a Dios, tienes que arrepentirte, si no, no hay misericordia para ti. Pedro compartía este mismo mensaje y estaban de acuerdo en todo prácticamente, al menos eso me da a entender a mí cuando dicen que se dieron la mano en señal de compañerismo. Pero resulta que cuando ya no estaba en Jerusalén, como que cambió algo. Se expandió. Se expandió. Miren, en esto han caído muchas grandes personalidades en el ambiente o la farándula cristiana. Muchos comienzan bien. O quien no recordará aquellas canciones, por ejemplo, de Marcos Witt, de Renuévame, Lávame, Enciende una luz, Gracias. ¡Qué música! Te acercaba al Señor, ¿no? Él en una predicación grabada decía que a él le parecía ofensivo que un ministro de alabanza, un músico, un adorador, cobrara por sus servicios. Cobrar o que pidiera exigencia. Y hoy en la farándula cristiana vemos, si me dan tanto voy, si no, no voy. Han hecho espectáculos y shows de personas que andan sirviendo a sus propios vientres y no a Dios. Entonces como que se les borra el cassette y ya no se acuerdan de lo que dijeron en sus inicios. Empiezan bien, caminan por un tiempo, pero después se doblan. Caen en una hipocresía religiosa. Y en esto, lamentablemente, la hipocresía religiosa está a la vuelta de la esquina. Pacte con Dios, dicen, siempre. Haga promesas de fe. Plata, plata, plata y más plata. Yo creo que estos son fanáticos de aquel, del llanero solitario. ¿Cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? ¿Cómo llamaba? ¿Quién se acuerda? A ver. Ayo era el arrierno. ¿Qué decía? Ayo. ¿Qué significa silver? Plata. Plata. Ayo, arre plata, no decía también en español. Es que era como gringo. Miren, la hipocresía religiosa a veces es causada por el miedo, como lo vemos aquí. A veces el temor mueve a las personas a que desvíen de sus principios. Pedro lamentablemente experimentó este tipo de hipocresía. Y yo le voy a decir algo. Ciertamente nosotros, en más de una ocasión, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido también los hipócritas religiosos. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos dice así? Me dirá usted. ¿Qué te dirá? Le voy a dar una idea. Piense. ¿Cuándo ha visto a alguien que está errado en su creencia? Usted y yo sabemos cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es?
Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y resulta que tenemos a esa persona a nuestro alcance. Y este nos dice, qué sé yo, vamos a tomar de lo que pasa muy común aquí. Voy a ir a un retiro de cursillos. Y ahora lo que hacen aquí, con los jóvenes emproístas. Voy a tomar este ejemplo porque es el que mira acá más común. Anda, ve, hacerlo. ¿Eso es lo que dice usted? ¿O dice, qué te pasa? ¿Guarda silencio o abre su boca? ¿Alguna vez le pasó que usted dijo, es que si le digo algo, podemos perder la amistad? ¿Le ha pasado eso? ¿Ha caído en eso o no ha caído en eso? Yo caí en eso. Es que sí que al decirle la verdad va a ser un momento que se puede alejar de la amistad o la misma familia se puede distanciar de uno. Pero, ¿qué es lo que nos llama el Señor? Si actuamos de esta manera, ¿qué son? Como unos hipócritas. Porque sabemos y proclamamos, oh sí, Jesús es el camino, Jesús es el Señor. Alabado sea su nombre aquí. Mientras estamos en la iglesia, pero estando en nuestra casa o estando en nuestro grupo de compañeros de trabajo o amigos, amigos no podría decir que es mundano, pero digamos en un círculo de personas, estando ahí, escuchamos que hay una divergencia y nosotros en vez de llevarnos a la luz, como que empezamos a oscurecernos un poco. Por ejemplo, yo lastimosamente, no lastimosamente, a mi hija cada vez que me dice, mami, voy a ir, ya me voy, yo siempre le digo lastimosamente, no más, vení, peor, o sea, siempre le digo eso. Es mi deber, pues que es su deber, verdad, aunque no le guste. Porque ella es peor, o sea, es como que va aumentando como que por nada, como que va a empeorar más bien, porque no más nada. Pedro era un apóstol que amaba el Evangelio, era un hombre de Dios, un hombre de fe. Pedro se había descuidado claramente y permitió que el enemigo sembrara en su corazón duda a causa del miedo, sin darse cuenta que sutilmente, y es que así llega la hipocresía, Le sutilmente. digo yo a Luis, y lo digo con honestidad, cuando empecé a venir acá, lo primero, pero no, me gustaba, era visita, digamos. Entonces me preguntaba, y ya tuvo que, o sea, quería taparle el ojo y ya me volvía como Pedro, entonces la verdad. Bueno, yo le voy a decir que cuando miramos a Pedro, por ejemplo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía mucha fe y todo, pero dejó que el miedo se apoderara de su corazón a causa de los judíos que venían, se fue la luz. Y él vino y sin darse cuenta le estaba dando sutilmente la espalda a su mensaje. Entonces podía pararse a hablar muchas cosas, pero con su vida reflejaba algo diferente. Era un hipócrita. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Qué piensa la sociedad de los hipócritas? ¿Los ven con agrado? Oh, ahí viene el hipócrita tal. Siéntese. Así le dicen. O usted mira a un hipócrita, sabe que es un hipócrita y le dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo el Salmo. O usted trata la manera de llevarlo a Dios. Quiero contar una experiencia que tuve y es que en esto caemos con una facilidad tan grande. Un día alguien me dijo, y yo lo digo porque me avergüenzo cuando estaba enseñando, cuando estaba practicando el mensaje, cuando estaba terminándolo, Dios trajo a mi memoria, y creo que si Dios lo trajo a mi memoria es para que yo le pidiera perdón en ese momento y le diera perdón. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo alguien me dijo, hermano pastor, me dice, oiga bien lo que me dice, ¿va? Y en el humano, yo por eso les digo, yo trato de no me inflen mucho, porque yo decía, usted dice, aquí en este paraíso, oiga bien lo que me dijo, nadie
nadie prepara los mensajes como usted. ¿Y sabe cuál fue el error mío? Me quedé callado. Sí fue un error, porque recuerdo que Luis hace como 3 semanas nos dijo algo. Compartió que cuando el pueblo miró a Herodes, a Pilato o Herodes, Herodes, voz de Dios y no de hombre. Y dice que como no dio la gloria a Dios, cayó muerto. ¿Y qué le pasó? Se lo comieron los gusanos, porque Dios es un Dios celoso. Y yo, en vez de decir, no, hermano, olvídese ahí, yo sé que hay gente más preparada, pero guardé silencio, y ese fue mi pecado ese día. ¿Por qué les digo esto? Bueno, Dios trajo memoria en aquel momento y uno, gracias a Dios, cuando uno recapacita lo perdona. Pero es fácil caer en la hipocresía, porque yo les he vivido diciendo a ustedes que la gloria tiene que ser para Dios, ¿o no? Que Dios es un Dios celoso. Pero ese día no dije nada, fue mi pecado. Entonces nosotros, para caer en esto, es con una gran facilidad. Ayer fui donde una persona a comprar, fui donde una persona en la mañana y fui a comprar la pulpería. Y yo en mi corazón tenía, es que cada vez que vengo aquí siempre escucho una brutada. De 3 veces que voy, 2 veces escucho una mala palabra y eso me ofende, pero no le digo nada porque aquí vengo a comprar la pulpería. ¡Hipócrita! Y entonces sucedió que llegué y empezó a contar la persona mira que aquel hijo de tal, mira que aquel hijo de tal, y mira, y ya le dije, no, cálmate. Le dije yo, cálmate, que la Biblia dice que de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio, y es impresionante lo que hace la palabra de Dios. Se calmó. Y dije yo, este es el día, y le testifiqué de Dios, y yo sé que esta persona es, entre comillas, católica, y dijo, yo le dije, te invito a la iglesia, conoce al Dios de las Escrituras, es que se muere fulana de tal si voy a ir. Esa persona no te va a salvar porque la salvación es personal. Pero yo sentí en mi corazón que había cumplido. Le presenté el evangelio, le expuse la realidad de su condición. Y es una persona que todas las veces, yo creo que ahora la va a pensar para hablar una barrabasada delante de mí, pero si no, hay la palabra para soltarla nuevamente. Toda palabra ociosa dará cuenta en el día del juicio. Y sentí, gracias Señor, porque dije yo, estas semanas, estos días, los mensajes no llegan así como por casualidad. Era el mensaje para este tiempo. Y yo decía, Señor, ¿cómo me voy a parar enfrente de los hermanos a decir que la hipocresía religiosa existe, y yo siendo uno que no ha procurado enmendar su camino? Gracias, porque ha ido limpiando las ceras de mi vida, y espero que de la de usted también. Dura es esta palabra, hermanos, pero es la palabra de Dios. Como decía el hermano Carlos allá en el culto unido, aunque a veces nos golpea la frente, el estómago, ¿verdad? Nos golpea la palabra, es la palabra de Dios, y gloria a Dios, porque Él nos la ha dado. Ahora, la hipocresía religiosa también puede arrastrar a otras personas. Versículo 11 en adelante, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue que también fue arrastrado. ¿A usted lo han arrastrado al pecado, hermano? Yo quería, ya me arrastró. ¿A alguien lo ha arrastrado al pecado? Ahí. Wow. Ahí siempre vamos hasta voluntarito ahí. Quiero que me Vamos a arrastre. arrastre. Tiene que hacernos mucho. No es que vamos a arrastre. Dice que No quiero que me arrastre. No tocamos que nos arrastre, ahí vamos.
Decía, alguien dijo que el niño lloró. La china que lo pellizca, dice entonces. Ay, hermanos, Bernabé y Tito, por ejemplo, eran personas muy cercanas de Pablo. Eran amigos personales de Pablo, compañeros de innumerables combates en el ambiente espiritual, compañeros de ministerio. Pues resulta que Bernabé, Yo vuelta los parejos. Bernabé decidió participar, fue arrastrado al pecado de Pedro y fue cómplice. Y me gusta siempre decir estas palabras, esto lo dijo Chuyo Olivares, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Cuando nosotros mostramos aceptación del pecado ajeno, somos cómplices. Aquí tenemos una expresión que el hacedor y el consentidor igual castigo, dice, algo así dice. Pena igual. Imagínese usted a Pablo, ¿cómo le debe haber dolido? Porque ciertamente amaba a Pedro, si no, no hubiera ido a buscarlo. Pero ciertamente debió haber amado más a Bernabé. Bernabé hasta cierto punto fue el promotor del ministerio de Pablo. Dios usó a Bernabé para acercar a Pablo al ministerio, porque él fue el que lo fue a buscar. Pero ese mismo Bernabé, ese compañero de muchas batallas, le estaba dando vuelta al mensaje que Pablo había predicado, que ellos tan tenazmente habían defendido. Ahora le voy a preguntar algo. ¿A usted le ha pasado eso? Que usted cuenta con alguien, este es mi mano derecha, dice, o mi mano izquierda, este es mi amigo, este es mi compañero, y en algún momento le falló. Cuando usted le ocupó que estuviera del lado de la justicia, decidió estar del lado equivocado de la ecuación. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha tenido contacto con hipócritas usted? Ahora, qué triste es cuando la persona que traiciona los principios somos nosotros. Eso es peor. Bernabé había sido arrastrado. No sé cómo fue la situación. No sé si es que cuando llegaron los judíos, Bernabé andaba enseñándole a Antioquía, porque Bernabé lo conocía bien, a Pedro, y vinieron y los encontraron en eso, y yo no sé qué habrá hecho. Bernabé era judío, ¿verdad? Deja de comer eso que vienen aquellos, y aquel dijo, pues voy a dejar, ¿va? Cuando nosotros estamos en el ministerio, hermanos, hay veces que nos quieren arrastrar a decisiones equivocadas. Si usted pertenece a una iglesia y el pastor, oiga bien, el pastor va en una dirección equivocada, vamos a poner una doctrina como el G12. Usted sabe que está mal, usted sabe que eso es una doctrina del diablo, pero el pastor, vamos a ir en esta dirección, hermanos. Todos los hermanos, amén, y todos los hermanos, va. Pero hay uno que sabe que está mal. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el llamado del cristiano que sabe el error? ¿Cuál? Hablar con el pastor, resistirle cara a cara y decirle, pastor, lo que están haciendo, lo que usted quiere hacer está mal. Por esto, esto y esto según la escritura, ¿verdad? No vamos a ir con fábula humana porque no resuelve nada. Y si su líder o su pastor no puede explicarle en base a las escrituras, usted tiene todo el respaldo de Dios para oponerse. Así es. Porque aunque nosotros debemos lealtad hacia nuestros líderes, la lealtad final de todo cristiano es hacia quién? Hacia Cristo, hacia la verdad del Señor. Decía Mario Fumero, no toda obediencia es virtud y no toda rebelión es pecado. Qué palabra, ¿no? Me gustó mucho porque a veces ustedes tienen que plantar. Yo recuerdo a la hermana cuando contaba que era católica, ¿verdad? Y era mariano el grupo, ¿verdad? Y ella leyendo las escrituras se dio cuenta de que
orarle a María era como orarle a un muerto, ¿verdad? Y en las reuniones que tenían que orar el Ave María, ella solo, no sé si movía la boca o si se quedaba, solo se agachaba, ¿va? Es lo mismo cada rato. Solo se agachaba y no participaba, y resulta que al final la confrontaron, ¿verdad? Porque esto va a suceder. Y eso es lo bueno, que sea confrontado el pecado, siempre. Un hipócrita seguirá siendo un hipócrita hasta que alguien le diga: oye, eres un hipócrita, estás actuando mal, estás yendo en contra de tus mismos mensajes. Un día recuerdo yo que estaba viendo a esa gente de enlace, estaba en una campaña de sacar plata, ¿verdad? Del llanero solitario, y dice que esta persona, ¿verdad?, decía: nosotros no podemos pedir, decía él, no estamos diciéndole a usted parte por su milagro, no. Lejos de nosotros está eso, decía yo. Y es de los meros que sacan billetes, ¿va? Digo yo, está bueno que lo diga así, va. Pero después, en la misma conversación, más adelante, corre al teléfono y siembra por tu milagro, hipócrita. Acababa unos 5 minutos de decir: no, estamos pidiendo por tu milagro, y 5 minutos después, su mente confundida, corre al teléfono y pacta por tu milagro. Entonces, ¿qué sos? ¿Chicha o limonada? ¿Se imaginan ustedes que yo ahora, después de estos 9 meses que tenemos en la obra, viniera y me parara aquí y les dijera: hermanos, de aquí en adelante, a ver cuántos somos? Tantos. Bueno, 5 van a dar 500 durante 3 meses, otros 5 van a dar 1000 durante los próximos 3 meses. ¿Dónde está el mensaje de salvación que proclamamos? ¿Dónde está el mensaje del principio? ¿Y cuántos ministerios comienzan? Bien, pero en algún momento alguien sucumbe, tolera el error. Un líder, un pastor, normalmente es el que cae en la apostasía, es el pastor. Según ser sacerdote, dice la Biblia así, será el pueblo. Y si caemos en eso, hermanos, nos convertimos en hipócritas. A mí me gusta uno de esos párrafos de la Biblia, unos versículos. Jesús mira a los fariseos. Y los fariseos tenían una costumbre, ¿saben? Ellos, la costumbre judía, ellos hacían oraciones públicas. Era parte de la costumbre del fariseo pararse en las esquinas. Por eso Jesús les dice: ustedes aman pararse en las esquinas, decía, pararse en los lugares para que la gente, en las plazas, para que lo miraran. Oh Dios, ten misericordia de Israel, tu pueblo, ten misericordia, Señor. Y así, claro, los fariseos ponían a hablar. Refrescar cuál era por qué era lo que identificaba al fariseo, porque Pablo dice, si no me equivoco, dice, y de religión soy fariseo. O sea que el término fariseo era asociado a algo de conocimiento de la religión judía. ¿Qué es exactamente el fariseo? Era el maestro de la palabra, era el erudito, era el encargado. Normalmente eran levitas, pero también de otras tribus, como el caso de Benjamín, ¿verdad? Pablo era de la tribu de Benjamín. O sea que era, como que dice, de los estudiosos. Era de los estudiosos de la ley, de la ley del también la ley de los judíos también se le llamaba Talmud, algo así, Talmud, que era la ley, los comentarios, digamos, de los rabinos sobre las mismas escrituras, que llegaban hasta tener más peso que la ley. Es decir, como alguien que ha sacado un bachillerato ya en la escritura. Entonces, estas personas se paraban, y la costumbre judía decía, ellos se paraban y decían: oh, salva, oh Dios, a Israel manda al Mesías, y tal. Y le decía Jesús, les dice: ustedes, fariseos, hipócritas, a la verdad os paráis delante de las personas, os presentáis justos delante de los hombres, pero por dentro está lleno de inmundicia y de iniquidad, de hipocresía e iniquidad. Dios los desnudaba, porque dice la Biblia que Dios conocía el corazón de todos, porque era Dios. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que juzgo al hombre, que conozco al hombre, dice Jeremías 9:7, me parece que. Entonces, ¿qué pasa? Que andaban de los midnight, corrieron a que la tocara.
Y el que andaba ahí, Corrieron. claro. Que los tocaba y los curaba, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Es curioso, que yo recuerdo en una ocasión. No es movido del mismo lugar, un pedacito. Estaba en una reunión yo, tengan mucho cuidado por eso, yo siempre les digo, tengan mucho cuidado con eso porque estaba en una reunión yo y había dicho, qué poderosa estuvo la reunión en la alabanza, hubieron sanidades, digo alguien, qué bien, va. Que cuando empezaron a hablar, dice, había una mujer, dice, que tenía cáncer en el vientre, y dijo algo, y ella no sabía. Pero el Espíritu Santo en ese momento, le digo porque yo estaba en esa reunión, en ese momento le revela a la persona que está orando que tiene cáncer y le dice, no temas, que el Espíritu Santo te está sanando de cáncer en el vientre. Y aquella mujer lloraba porque Dios la estaba sanando de una enfermedad que no sabía que tenía y que seguramente no tenía. No le pregunto, no, lo único que no me la pregunta, ¿por qué solo Nácama sanan de enfermedades que no son visibles? Una visible, me gustaría. O sea, no, una visible. Que vos tengas un ojo, usted es ciego de un ojo y llore, y te lo sane, señora. Pero, mire, tiene azúcar en la sangre y lo que no le ha hecho no sabe si tiene o no tiene. Eso que dice el hermano son de los nervios, en la iglesia de hoy. Yo le voy a decir una cosa, yo he llegado en este último tiempo a estudiar mucho sobre eso, porque la gente piensa erróneamente, sacan de contexto aquel versículo que dice, hará cosas mayores que esta. La otra vez le explicaba yo al hermano. ¿Habrá alguien hoy en este mundo que pueda hacer los milagros que Jesús hizo? No hay ni uno, ni licuados a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque había un paralítico, se enderezaba, como dijo el hermano. Había un ciego de nacimiento y miraba. Eso no existe hoy, por hoy no miramos eso. ¿Ha visto usted alguno de esos televangelistas que haya un ciego o alguien que llegó a mirar, se sentó en el carro y ya está todo quebrado y salió de pie? Y es más, yo les digo, tengan mucho cuidado en eso. Pero usted, si alguien viene y dice, fui sano del Señor, bueno, tiene que haber un registro, porque Dios sí sana. Por supuesto que sana. La oración del justo puede mucho. En los tiempos actuales, supuestamente la India es lo que llaman Sai Baba. Estuve también en mi época leyendo libros de él. Y supuestamente es un tipo que hace cosas con los tipos de Dios. Es más, pero está escrito, pues. sin decirles, para solo dejarles esto para terminar casi con el tema, le voy a decir que los chamanes, los brujos, también sanan. Sí. Satanás tiene sus milagros también. Lo que me Pero Son más visibles que los que